Gracias a todos por estar aquí muy puntuales a las 7 y vamos a hacer como una conversación sobre unas reflexiones que traigo para ustedes el día de hoy sobre el cáncer oral, pasado, presente y futuro. Es un título un poquito ambicioso, pero vamos a mirar cómo lo podemos abordar. Entonces, vamos a mirar un objetivo, vamos a hacer un contexto en ese pasado, presente y futuro y vamos a hacer unas reflexiones finales para que también adquiramos unos compromisos frente a esta temática. Como objetivo, entonces, yo propongo que reflexionemos acerca de la evolución del cáncer oral para los pacientes y las profesiones médica y odontológica a través de los tiempos. ¿Por qué ponemos la profesión médica? Porque digamos que vamos a identificar que nosotros compartimos esta entidad como odontólogos y como médicos, especialmente las áreas de cabeza y cuello y de oncología. Entonces, estos autores, digamos, escribieron un artículo muy propicio para nuestra cátedra y ellos plantean que la prevalencia real del cáncer y su mortalidad en la antigüedad es un campo oscuro. Ellos lo plantean porque hay mucha literatura a través de la historia, pero debido a la diversidad de idiomas y obviamente pues también había muchos jeroglíficos, entonces al hacer las traducciones probablemente no quedaron adecuadas o la interpretación al hacer los ajustes, digamos, a los términos actuales semiológicos, entonces pueden no corresponderse con lo que tiene que ver con el cáncer oral. También entonces se hacen una pregunta, si las escasas descripciones podrían atribuirse a una menor prevalencia real o porque habían unos estilos de vida y unos factores ambientales o simplemente porque la manera como describían clínicamente esos hallazgos entonces han ido evolucionando a través de la historia. Y yo creo que esto nos pasa todavía, ¿cierto? Porque a veces hay diversidad en la manera como describimos las lesiones y eso nos dificulta a veces la comunicación inter y multidisciplinar. Vamos a hacer entonces un recorrido por la historia y vámonos a la civilización egipcia 3000 al 1600 antes de Cristo, donde se hablaba de la importancia de una dieta moderada y equilibrada para una vida sana y de donde se tienen registros de los papiros, el papiro de Evers, que estaba centrado en la práctica médica y donde se encontraban descripciones como hinchazón, tumor y úlcera que nosotros pudiéramos de pronto entender que ya había como alguna descripción de algún cambio relacionado con el cáncer oral. Son suposiciones que tenemos, ¿cierto? Y el papiro de Edwin, que habla más que todo sobre la cirugía y estaba centrado en hacer un buen examen, un diagnóstico, un tratamiento médico y quirúrgico y los pronósticos de esos hallazgos que estaban en el otro papiro. Cuando nos vamos a la civilización india en los años 1000 antes de Cristo, entonces en un texto que fue escrito en sánscrito sobre medicina y cirugía, en el capítulo 16, entonces habla de patologías orales, cánceres orales, faríngeos y gástricos y hay un gran número de descripciones y se tiene la duda si era que había mayor frecuencia o qué era lo que pasaba, ¿cierto? Ya estaban atendiendo, digamos, ese tipo de lesiones y también es interesante que desde esa época se documentó la masticación del betel, que ustedes saben que es de la fruta de la areaca, que tiene unas preparaciones y que en las personas de la India está muy relacionado como factor etiológico del cáncer oral. Cuando nos vamos al siglo sexto, a la antigua Grecia y Roma, entonces ya los médicos pitagóricos se dedicaron a comprender la fisiopatología del cáncer y a encontrar técnicas quirúrgicas para tratar esas lesiones de piel y mucosas. En el siglo quinto y cuarto antes de Cristo,
Hipócrates en el texto Corpus Hippocratum, entonces ya habló de la teoría humoral, donde ya hacía relación a que esta entidad era por unas causas naturales y no era relacionada con un castigo divino. Y se empezaron a encontrar términos como carquinos y carquinoma que equivalen a cáncer, y esto está relacionado con la forma de cangrejo, porque ellos aseveran en ese texto que el cáncer crece como con esas patas y va entonces comprometiendo pues las estructuras. En el siglo primero después de Cristo, entonces ya estos autores y estos doctores, Cornelio y Arquímedes, hablaban ya de que los carcinomas en estadio temprano podían tratarse solamente con medicamentos, y los tumores, entonces ellos ya hacían una diferencia, digamos, semiológica, entonces ya se referían a estadios avanzados como tumores que tenían que hacerse ya una extirpación quirúrgica porque ya eran unas condiciones que habían perdido toda la conexión con el resto del cuerpo. Miren qué interesante lo que encontramos acá. En el siglo segundo después de Cristo, Galeno, entonces ya empezó a hacer una clasificación de esas masas antinaturales y ya la relacionaron que había una etiología por una bilis negra que venía desde el hígado, que no era adecuadamente filtrada desde el páncreas y cuando la dieta era poco saludable. Entonces aquí ya también se incorporan términos como volumen e hinchazón para describir la neoplasia. Entonces miren que ya tenemos varios términos semiológicos que hoy nosotros los utilizamos y que probablemente los interpretemos diferente, no relacionados con el cáncer oral. En el siglo XV hasta el siglo XIV después de Cristo, los médicos bizantinos entonces se dedicaron a describir cirugías laríngeas y faríngeas y nuevas modalidades de diagnóstico y tratamientos en odontología y patologías orales. También entonces describieron cánceres en lengua y labios. En el siglo XV al XVII después de Cristo, entonces ya aumenta la incidencia de los cánceres, ya se habla del tabaco en el mundo occidental y se cree que eso tuvo alguna relación. Y también hay referencia a una primera glosectomía completa para extirpar un tumor, el doctor Pietro en la Universidad de Padua en Italia. Muy bien, entonces ya nos venimos a los siglos XVII y XVIII, donde entonces ya se empezó a incorporar pues más estudios, digámoslo de alguna manera, pero se creía que el cáncer era una enfermedad infecciosa transmisible. ¿Y qué pasa aquí? Coincide con la época en que había sífilis. Entonces, las lesiones ulceradas que eran bastante floridas en la sífilis, las confundían o digamos en los escritos, entonces así se interpretan, ¿cierto? Pero sabemos que nada que ver pues la sífilis con el cáncer oral. Son dos condiciones completamente diferentes. Sin embargo, a nosotros como clínicos nos hace recordar que a veces es muy difícil cuando nosotros estamos frente a una lesión en un paciente, digamos, hacer una impresión, tener una impresión diagnóstica sin así simplemente, ¿cierto? También en esta época entonces se fundó el primer hospital oncológico en Francia porque coincide que como se estaba pensando que tenía una relación, pues o que era una enfermedad infecciosa, entonces se decía que esos pacientes tenían que aislarse para no contagiar a otras personas. Ya nos vamos al siglo XIX y XX, digamos ya más cerca a lo que nosotros hemos estado en nuestra profesión y hemos hecho el ejercicio, ¿cierto? Entonces aquí ya hay un mayor desarrollo
de los conocimientos sobre la oncología oral, los métodos diagnósticos y la gestión del tratamiento. Ustedes pueden identificar que, pues ahorita los hice evidenciar que se habló de términos semiológicos, se habló de algunos factores etiológicos en todo lo que hemos hablado de la historia, pero la cirugía, digamos, era una cirugía que tenía riesgos porque, pues aunque se tenían unas técnicas, todavía no se tenía la anestesia general, ¿cierto? Entonces, con el advenimiento de la anestesia general en 1846, entonces ya se pudieron hacer unas intervenciones con mayor confort para los pacientes y digamos que los clínicos pudieron pues hacer sus incisiones y todo su trabajo de una mejor manera y también de unos accesos mayores, ¿cierto? En el siglo XIX, entonces apenas aparece la era de la microscopía y la evaluación histopatológica. Estos doctores, entonces Peter Müller y el microbiólogo Alfred Francois, entonces hicieron la primera técnica de evaluación microscópica, pero fue un poco pobre y por eso entonces no, los clínicos o los cirujanos no identificaron que fuera una buena opción para, o no fuera una ayuda para el diagnóstico para los cirujanos y para poder mirar también, digamos, los pronósticos. Después entonces Rudolf Virchow que creía que los cánceres venían del tejido conectivo y que se venían hacia el epitelio superior, o sea, él planteaba que venían de adentro hacia afuera. Pero más tarde, Carl Teichmann entonces demostraron que era el contrario. El carcinoma escamocelular se originaba en el epitelio y que después de comprometer toda la superficie, entonces tenía una invasión hacia el estroma. Entonces, a pesar de que la aceptación del examen histológico fue lento, entonces después ya se fue posicionando, digamos que ya los patólogos fueron un poquito más expertos en identificar esas alteraciones morfológicas y ya se utilizó como un importante instrumento o una ayuda diagnóstica pues dentro del cáncer. En el siglo, seguimos con el siglo XIX y XX, entonces en este libro en Letemurs, entonces, se habla de que el cáncer es una masa constituida por un tejido recién desarrollado que persiste o aumenta y eso lleva a que se diferencien las lesiones benignas de las malignas. Digamos que esta definición concuerda con la que todavía se tiene desde la patología básica, que es un crecimiento descoordenado o desordenado y que no cesa, digamos, frente a la eliminación de algún estímulo. Y también hablan en este texto sobre la asociación, el cáncer oral, el tabaco y la mala alimentación. También ya se empieza a hablar de la leucoplasia, como la conocemos, una mancha blanca firmemente adherida y que es un importante factor de riesgo para desarrollar el cáncer. Aquí lo toman como un factor de riesgo, sin embargo, nosotros sabemos que la leucoplasia es una condición que si no tiene una atención adecuada, pues nos puede dar después más adelante una sorpresa. En el siglo XX, entonces ya se tuvieron más avances en las disecciones de cuello y en la cirugía reconstructiva y el cirujano William Stout entonces demostró que la resección radical ganglionar en bloque podía reducir en un 6% las tasas de recidivo. Aquí entonces ya digamos, se incorpora todo el concepto de metástasis a distancia, que es muy importante cuando nosotros abordamos un paciente, ¿cierto? En un examen clínico completo. A mediados de los 90 se utilizó la radioterapia para tratar cánceres orales
y su diseminación ganglionar, intentando evitar los efectos devastadores de la cirugía, pero las tasas de supervivencia fueron muy pobres. Digamos que, como lo tenemos claro, la cirugía en los cánceres orales y de cabeza y cuello es la primera alternativa y que simplemente la radio y la quimio, como también lo vamos a describir un poco más adelante, es simplemente complementario. Luego, en el año 2002, la Sociedad Americana de Cabeza y Cuello ya también estandarizó la terminología y la técnica de disección de cuello y dividió pues los ganglios en un sistema de clasificación de 6 niveles. Yo aquí hago un llamado pues a la importancia, digamos, de que todos manejemos el mismo lenguaje para poder favorecer la comunicación, ¿cierto? Entonces, nosotros, digamos, como clínicos y como de laboratorio y como cirujanos, debemos entonces unificar ese lenguaje para que entendamos lo mismo. En la práctica moderna de la cirugía, entonces, ya lo dije ahorita, la cirugía es el tratamiento principal y la radioterapia o la quimioterapia pueden utilizarse como tratamiento coadyuvante o en pacientes en que la cirugía es imposible, entonces se utiliza como un tratamiento paliativo. No hay pruebas de que la quimioterapia mejore las tasas de supervivencia, sin embargo, aquí entonces ya vamos caminando hacia el futuro, donde entonces nuevas moléculas, en este momento tenemos algunas de estas, ¿cierto? Que se combinan con radioterapia en pacientes que tienen márgenes positivos y una diseminación ganglionar extracapsular, ¿cierto? O sea, son cánceres, digamos, que no son resecables, entonces se utilizan este tipo de moléculas, digamos, para moderar el crecimiento. No lo eliminan, pero sí, digamos, hacen que las células no sigan proliferando de forma tan descoordinada. Con relación al presente, entonces, ¿en qué andamos? Tenemos identificados los factores etiológicos, ¿cierto? Entonces, se habla principalmente del papilomavirus, los de alto riesgo, y el papilomavirus es importante que recordemos que está relacionado es con el cáncer orofaríngeo, ¿cierto? O sea, el que tenemos más posterior, digamos que es una zona que como odontólogos compartimos con los médicos, con los otorrinos y con los cirujanos pues de cabeza y cuello. La irritación crónica, entonces digamos que esta es una línea de investigación en cáncer oral importante. Hay unos colegas argentinos que tienen unas publicaciones al respecto y que seguro nos van a hacer pues unos buenos aportes con relación a esta etiología. Y algunas condiciones pues desde lo sistémico del paciente que también favorecen esas proliferaciones celulares desordenadas. Con relación a los factores ambientales, que ya también, digamos, desde la historia se han planteado, entonces el abuso del alcohol, fumar o mascar tabaco, el betel, que lo dijimos ahorita que desde el año 1000 antes de Cristo ya fue referenciado en la literatura y la mala higiene, que entonces, digamos, hacen un ambiente propicio para que se pueda dar todos esos cambios a nivel celular. Hay teorías y ahorita vamos a ver una gráfica, entonces el bajo nivel socioeconómico, entonces es, digamos, un factor que puede favorecer que las personas también desarrollen el cáncer oral, la contaminación, algunos factores dietéticos relacionados con deficiencias vitamínicas y algunos factores genéticos y hereditarios que también se constituyen en favorecedores pues, de desarrollar las neoplasias. Recuerden ustedes
que es una entidad multifactorial, o sea, uno tiene, todos tenemos una información, pero que si le sumamos los otros factores, entonces se potencia esa predisposición para que se pueda expresar la entidad. Aquí entonces las imágenes que yo les decía ahorita, estamos hablando del presente. Ya hemos hecho pues como un recorrido a través de la historia un poco rápido y entonces aquí tenemos en las mujeres, entonces la incidencia que es de color azul y la mortalidad de color rojo. Entonces, el quinceavo, pues el puesto número 15, los cánceres de labio y cavidad oral. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque a nivel mundial esto es representativo, ¿cierto? Para nosotros estar atentos a identificar las lesiones iniciales. Y en los hombres ocupa el puesto número 8. Entonces, em, esto nos pone pues como a pensar que tenemos que estar con los ojos y los oídos agudizados para nuestros pacientes. También, entonces, GloboCan, que es el Observatorio de Cáncer en la IARC, que es la Agencia Internacional de Cáncer, nos dicen que va a haber un incremento del 2022 al 2045, un incremento del 65% de los cánceres de labio y cavidad oral a nivel mundial. Y a nivel de orofaringe, un incremento del 65%. Con relación a nuestro país, que es donde hacemos nuestro ejercicio, entonces miren que el incremento es más o menos de un 54,3% en cáncer de labio y cavidad oral y del 57,6% de orofaringe. Son cifras importantes y que como odontólogos y agentes del área de la salud tenemos que estar muy atentos y también hacernos las reflexiones que vamos a hacer para que esto no camine o no llegue a ese final tan catastrófico. Aquí ya con relación a las muertes, entonces va a haber un incremento del 64% de las muertes a nivel mundial por cáncer de labio y cavidad oral y de orofaringe del 63%. Estas muertes a qué obedecen? Obedecen a los diagnósticos tardíos y a que nuestros sistemas de salud, o sea, no son tan eficientes pues en la atención a esos pacientes. Además que muchas veces los pacientes también pueden morir por las complicaciones quirúrgicas que son bastante extensas. En Colombia, entonces también miren que son porcentajes más o menos del 50% para el año 2045 en las muertes por cáncer oral y por cáncer orofaringeo. Recuerden que el orofaringeo está también más relacionado con el papilomavirus de alto riesgo como el 16. Muy bien. Entonces, ¿hoy qué hay? En el presente también tenemos investigación con relación a los biomarcadores que nos ayudan en la detección, en la caracterización, ayudan para los diagnósticos, los pronósticos, para las terapias individualizadas, que esto es una condición muy importante de esta época, para el monitoreo y para la predicción. Las terapias individualizadas, ¿por qué? Porque recuerden que existe la medicina personalizada y que aunque un paciente tenga el mismo diagnóstico, a veces el tratamiento para él o todas las condiciones que el paciente tiene son completamente diferentes. Entonces son condiciones únicas en pacientes únicos con condiciones únicas, ¿cierto? Muy bien. También que tenemos hoy todas las ciencias ómicas. Entonces está la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica y la fluxómica. Todo esto es a nivel molecular porque recuerden que lo que se busca es cada vez detallar más el daño
desde lo molecular antes de que se exprese a nivel celular, porque primero es molecular, todas esas alteraciones se van acumulando y ya se dan las expresiones pues a nivel de los tejidos y por tanto pues ya las masas como lo decíamos ahorita. Entonces, todo eso está buscando la medicina y la odontología personalizada o de precisión. Y entonces aquí hay unos retos importantes: identificar tempranamente las lesiones con potencial de malignidad. Digamos que aquí sigue siendo importante y clave. Yo sé que aquí en nuestra sala hay muchos docentes y también hay muchos profesionales, entonces que sigamos fortaleciéndonos en el diagnóstico, en identificar esas lesiones, pero también que los pacientes también aprendan a identificar los cambios, ¿cierto? Entonces todavía hay muchos escenarios y hay mucha necesidad de hacer una buena educación porque todavía existe que a los pacientes uno les dice que el cáncer oral y ellos no entienden, pues que en la boca también se pueda presentar. Y entonces aquí también en esta medicina, como lo decíamos ahorita, diferencias individuales, el medio ambiente, los estilos de vida, las interrelaciones del paciente con su patología, que esto también es supremamente importante porque hay pacientes que simplemente tienen una lesión que dice, que el clínico le dice, hay que ponerle cuidado, hay que hacer una biopsia y ya el paciente se arma un mundo y se puede poner la situación más compleja, y otro paciente que sí, digamos, tiene, como decimos nosotros a veces en la clínica, tiene casi que el letrero, la lesión, y el paciente es más tranquilo, ¿cierto? Entonces, eso también es muy importante. Y las terapias personalizadas, que es lo que nosotros digamos, ya estamos asistiendo a eso. Hay cánceres como el de mama, el de tiroides, que están un poquito más avanzados, digamos, en investigación y que ya se tienen unas terapias, digamos, con un poquito menos de efectos secundarios desde los medicamentos que se utilizan. Entonces, aquí para ir terminando, miren que nosotros al hacer ese recorrido, digamos, por la historia, encontramos que siempre, pues, que ha existido la humanidad o que se tiene, digamos, registro, se ha hablado de esta condición, ¿cierto? Pero nosotros, digamos, tenemos este momento para hacer algunas reflexiones importantes. Entonces, con relación a las personas, hablemos de los pacientes y de las personas que tenemos. Entonces, hay que hacer más educación, hay que hacer más sensibilización sobre los hábitos saludables, sobre los cambios que la persona puede identificar, digamos, en su boca, en su cuello, que sean como signos de alarma para que se pueda, digamos, acudir oportunamente a una atención y la mutilación no sea muy grande. Digamos la otra, los profesionales. Entonces aquí en los profesionales, los odontólogos, porque pues en el auditorio creo que somos principalmente odontólogos, pero los médicos también, las enfermeras, los promotores de salud. Entonces todos los que tenemos que ver, tenemos que conocer de esta condición. Ya me gustaría más una condición que una enfermedad, para poder hacer una buena educación y también para hacer una buena identificación al momento en que un paciente consulte con una lesión que sospeche que, que es de ese tipo, pues maligno. Y también dentro de los profesionales, yo creo que tenemos que, pues ya también yo sé que en el auditorio hay muchos compañeros
que en algún momento hicimos un ejercicio de esos términos semiológicos, tenemos que seguirnos unificando más para que nuestro lenguaje sea cada vez más universal y para que cuando consignemos en las historias clínicas, cuando las consignemos en los reportes o en las solicitudes de estudios histopatológicos, sí entendamos de qué nos están hablando, ¿cierto? Con relación a la condición y a la enfermedad, entonces ya evidenciamos que a nivel de laboratorio hay muchos frentes, por decirlo de alguna manera, y como le digo yo a los estudiantes, o sea, lo que estamos diciendo hoy probablemente en unos años ya está out porque se han hecho nuevos descubrimientos, se descubre una nueva molécula, se descubre alguna nueva alteración y entonces hay que estar atentos para estar actualizados, ¿cierto? Y como comunidad y como sociedad, porque entonces planteamos desde toda la historia lo mutilante que es una condición que cuando llega a los estadios más avanzados, entonces es un problema familiar, es un problema pues o una condición que genera un ambiente muy angustiante, pues mutilante, ya lo dijimos, es de muy alto costo. Entonces, digamos que no todos los pacientes tienen el privilegio de ser atendidos, de hacer, digamos, las reconstrucciones que quedan por hacer después de hacer unas resecciones y unos vaciamientos bastante grandes. Entonces, es bien interesante que tengamos presente todo lo que ha pasado en la historia, que digamos que no es un escenario muy diferente de lo que vivimos hoy y que ahí es donde uno hace la reflexión, ¿cierto? Entonces, la antigüedad hablaban de unas lesiones que quirúrgicamente las intervenían, hoy tenemos el mismo escenario, entonces ahí dice uno, bueno, ¿y qué más, qué más vamos a hacer para que no se llegue hasta allá? Bueno, aquí está la bibliografía que consulté para esta conversación con ustedes en esta mañana. Los que la quieran, se los puedo compartir con mucho gusto. Muchas gracias a todos por su atención y entonces estoy atenta a sus comentarios y a sus inquietudes. Creería que es más como un diálogo. Muchas gracias. Doctora Leonor, muchísimas gracias. Las personas que tengan preguntas las pueden escribir en el chat y en contados minutos les compartiremos la encuesta para que por favor la puedan diligenciar. Vamos a repasar. Bueno, por acá colocan algo, pero no, bueno, aquí tengo unas preguntas, permítame un segundo. Doctora, cuando hablas de enjuagues bucales agresivos, ¿puede ser de marcas comerciales que los pacientes usan, que dicen que queman? Bueno, digamos que los enjuagues bucales, a ver, cómo lo digo yo? Porque nosotros como ontólogos tenemos unos escenarios en que los utilizamos, ¿cierto? Porque tienen unas propiedades antimicrobianas, porque tienen unas para moderar un poquito la microbiota, pero definitivamente los que tienen vehículos de alcohol que ya no son tantos, entonces digamos eran como los más agresivos, porque el uso constante era pues, como si estuviera tomando el alcohol, ¿cierto? Porque la mucosa, como es semipermeable, entonces absorbe eso y entonces da unos cambios a nivel pues del DNA pues en el núcleo. Eh, yo sería respetuosa, yo no voy a decir que hay que eliminar el uso de de los enjuagues bucales, pero sí dentro del proceso de la educación a los pacientes, entonces ser muy claros en cuándo utilizarlos, cómo utilizarlos para evitar, digamos, ese daño pues a nivel celular. Yo lo dejaría por ahí.
De hecho, inclusive la doctora dice, por ejemplo, el Listerine amarillo. Ese tiene alcohol. Ese es el más antiguo, ¿cierto? Me De pueden acuerdo. ayudar, me pueden ayudar. Me pueden ayudar los que utilicen más regularmente o le recomienden a los pacientes, pues los enjuagues bucales, ¿cierto? Una pregunta que nos hacen por acá. ¿Conoce algún estudio que asocie la presencia de amalgamas en boca con el cáncer oral? Bueno, si hay reportes en la literatura relacionados con las amalgamas que al hacer el contacto con la mucosa nos producían lesiones liquenoides. Y las lesiones liquenoides, que son reacciones inflamatorias muy agudas, pueden llevar a que haya una transformación de las células ante esa persistencia de esa reacción. Entonces, ¿qué quiero que quede claro? O sea, la amalgama como tal no es un factor etiológico del cáncer, pero la reacción que pueda causar ese material en la mucosa, si hay una cronicidad en el tiempo, si hay unas condiciones individuales, como lo dijimos ahorita, puede ser que en algunos pacientes, si no se toman algunas medidas y no se identifican a tiempo esas lesiones, entonces puedan desencadenar más adelante cambios, ¿cierto? Porque aquí valdría la pena recordar lo siguiente. Una célula ante un estímulo al principio se adapta. Cuando persiste el estímulo, ella no pueda ella adaptarse, entonces se lesiona y cuando ya hablamos de lesión, ella ya puede tener una lesión reversible o irreversible y ahí es donde se da, digamos, como el punto de quiebre y se da la otra condición. Entonces, esa sería pues mi respuesta frente a la pregunta. La siguiente pregunta. En el chat tenemos el código QR para la encuesta y un poco más arriba también está el link. Ahí la pueden diligenciar. Doctora, ¿la marihuana puede tener alguna asociación con el desarrollo de cáncer oral? La marihuana no hay reportes pues que yo conozca. La coca sí, pero es porque las personas que mambean, ¿cierto? Es como el término, ese contacto constante de la hoja y de la masticación con la mucosa también produce lo que estábamos planteando ahorita con la amalgama, ¿cierto? Una irritación constante y eso entonces es lo que lleva a los cambios de las células, ¿cierto? Entonces digamos que eso sí o sea, es importante recordar lo que decíamos ahorita, son múltiples factores. Hay unos que directamente sí están relacionados, pero hay otros que también pueden favorecer, digamos, ese ambiente para que otros factores etiológicos que sí están directamente relacionados produzcan pues como la alteración. Entonces, digamos, de la marihuana no, pero de la coca sí. Comentario importante. Nos dicen es importante involucrar a los cuidadores del adulto mayor para establecer alarmas tempranas sobre lesiones, lo cual es demasiado válido. De Referente acuerdo. a esto, tenemos unas preguntas también que me han hecho aparte del chat donde dicen, ¿qué están haciendo las facultades de odontología, especialmente la de nosotros, la Universidad de Antioquia, en el diagnóstico precoz, enseñándole a los estudiantes que cada vez más eh, puedan hacer un buen diagnóstico a tiempo por parte del odontólogo? ¿Qué se Bueno. está haciendo en la facultad? Bueno, en nuestra facultad, digamos, hay un equipo muy grande y muy consolidado ya hace algún tiempo en el área de estomatología y patología. Tenemos el privilegio de tener una clínica de estomatología con los estudiantes de octavo y noveno semestre. Entonces, digamos, se tiene
se tiene la posibilidad de que lo que vemos en la teoría, los muchachos lo puedan aplicar en la práctica, ¿cierto? Entonces, como les decimos a los estudiantes, esto es de ver y de ver y de ver. A veces ellos se abruman un poco porque o sea, es un área de cuidado, es identificar muchas cosas, pero si ellos tienen claro que la normalidad es la mucosa rosada y lo blanco son los dientes, ya con eso, digamos, identificar alguna alteración y ya empezarle a ubicar en si es maligna, si es benigna, si es infecciosa, ya ellos van desarrollando esa capacidad, pero en nuestra facultad sí tenemos esa fortaleza y, por ejemplo, podemos contar con orgullo que hemos hecho diagnósticos tempranos de pacientes donde nosotros entonces, incluso hay una anécdota, el paciente se le hace el diagnóstico con la biopsia, se direcciona hacia su EPS y al principio de la clínica de estomatología, las EPS nos preguntaban que por qué nosotros estábamos haciendo eso. En vez de agradecer que al paciente ya se los estábamos enviando diagnosticado para que ellos ya procedieran a su tratamiento definitivo, ¿cierto? Entonces, pero también sé que las otras facultades de odontología también trabajan eh, juiciosas como nosotros porque tenemos una fortaleza también desde el año 2019. Nos unimos en una red los profesores de las facultades de odontología del país. eh, lo llamamos un curso de inmersión y desde ahí estamos trabajando en unificar las palabras, pues, o las definiciones, como lo decía yo ahora, y también nos apoyamos, ¿cierto? Alguna duda de algún caso, entonces las fortalezas de los unos enriquecen a los otros. Entonces yo creo que vamos por buen camino, pues eso es lento, pero sí hay una semillita por lo menos entre los profesores, con los estudiantes y con los profesionales que los tenemos que fortalecer más con espacios como estos. De hecho, inclusive, pues como un comentario adicional a esta pregunta que le acabo de formular, doctora Leonor, es ¿por qué seguimos perdiendo la pelea con el diagnóstico tardío en estadios avanzados? ¿Por qué sigue perdiendo esa pelea? Eh, yo creo que tenemos que ir a los pacientes, o sea, aquí tenemos que fortalecer, como lo decía ahorita, las personas y los profesionales. En los laboratorios están pasando muchas cosas muy interesantes, pero si nosotros no seguimos haciendo promoción y prevención, educación a los pacientes y digamos desde los más pequeños, o sea, que un niño se aprenda a hacer su exploración de la boca, cómo se hace la palpación, cómo se hace la inspección. Digamos, si no se crea esa conciencia, como ya se ha avanzado un poquito, por ejemplo, con la mama en las mujeres, entonces seguimos teniendo esos diagnósticos así tan tardíos. Ahora, en nuestro sistema de salud también esa es la situación, ¿cierto? Que se hace, o sea, a veces las citas están muy lejos, los pacientes no tienen el acceso, entonces eso es lo que pasa, pero yo creo que si cada uno de los que estamos acá tomamos conciencia de que cada que vaya un paciente a nuestro consultorio, le reforzamos esa educación en que se mire, le mostramos en el espejo, yo creo que vamos ganando esos diagnósticos tardíos. Perfecto. Otra pregunta, bueno, un comentario, muchas gracias, doctora. Los pacientes creen que el lenguaje, entre más fuerte, limpia más, pero es importante instruir en el riesgo que esto genera. De acuerdo. De acuerdo, yo creo que eso es también cultural. Y si nosotros de pronto a veces nos detenemos a ver la publicidad, a veces no, pues los marketing que hacen las casas comerciales
no tienen, digamos, como un acompañamiento por un profesional que conozca para que digamos que las palabras que ellos dicen en los comerciales, porque eso es lo que más ven las personas, entonces eso es lo que cala, ¿cierto? De hecho, en muchos escenarios, no sé si ustedes se percatan, por ejemplo, de la publicidad de las fábricas de licores, donde pues llaman al consumo y bueno, nada es nocivo. Lo de los vapeadores, que yo no lo dije acá, pero probablemente en unos años eso va a quedar ya incorporado, porque realmente es la nicotina la que nos hace todo el daño a nivel celular. Entonces, digamos, estos jóvenes que están vapeando ahora porque eso les sabe rico, porque lo pueden adquirir de una manera fácil, en unos años esos, Dios no lo quiera, van a ser los pacientes que vamos a tener en el consultorio con alguna lesión para intervenir. De hecho, inclusive, doctora Leonor, este tema que acaba de tocar ahorita me parece súper importante porque hay varias preguntas aquí en el chat acerca de los vapeadores. Me adelanto de pronto a esas, pero sí están relacionadas con los vapeadores. ¿Qué relación ve en este momento? Miremos a ver cuál es, qué es. Buenos días, ¿cuál es la relación del uso del vapeador con el cáncer oral? Sí, o sea, digamos que en este momento hay unos grupos de investigación, hay un grupo en Brasil, en San José de los Campos, y un grupo en España que están trabajando de manera articulada, están haciendo evaluación en saliva, cuáles son las alteraciones en saliva, y están haciendo observaciones a nivel de mucosa. Digamos, esos cambios para que se instaure una lesión de cáncer tienen su tiempo, ¿cierto? Porque ahorita yo les decía, primero se dan los cambios a nivel de la célula, a nivel del DNA, entonces esa célula se altera, esa célula puede que haya un mecanismo dentro de su sistema que pueda corregir ese error, pero entonces como el estímulo vuelve más fuerte, entonces ya ella puede que no sea capaz, y esa célula, entonces acuérdense que ellas se dividen y dan origen a otras hijas. Entonces esas alteradas son las que en el tiempo pueden desarrollar las lesiones. Entonces digamos, en los estudios se intuye, yo creo que sería la palabra adecuada, que vamos a tener ese tipo de cáncer asociado a vapeadores. Por ahora no se ha demostrado pues en la totalidad. Sí está reportado por los vapeadores cáncer de pulmón, otro tipo pues de lesiones, pero en boca, digamos, lo que les estaba planteando, alteraciones a nivel de saliva y alteraciones pues desde lo clínico es lo que están observando. Entonces, probablemente en unos meses vamos a tener, vamos a tener algún reporte, por eso les decía, lo que estamos diciendo hoy puede que ya se replantee en un tiempo. Entonces, puede ser que en una próxima conferencia ya hablemos de eso, pero sí hay que estar atentos y sobre todo porque los jóvenes, pues, o sea, están empezando a muy tempranas edades, y acuérdense que ya el cáncer oral no está asociado solamente a pacientes adultos, sino que ya hay una preocupación de los pacientes jóvenes, o sea, los pacientes menores de 40 años están teniendo una alta incidencia de cáncer oral. Muchas gracias. En el chat hay muchos agradecimientos a los asistentes por su presentación y por sus excelentes comentarios y presentación que ha tenido el día de hoy, doctora Leonor. Una pregunta que nos hacen, doctora, buen día. En nuestra práctica diaria podemos encontrar algunas lesiones que requieren valoración con especialista, pero la parte administrativa para la remisión clínica es muy engorrosa. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, em, siempre acudimos a los amigos, ¿cierto? Entonces, yo ahorita les decía que nosotros en la facultad tenemos un equipo muy fortalecido, muy valioso. Entonces, digamos, en esos escenarios nosotros les proporcionamos la posibilidad de que los pacientes vengan a nuestra clínica de estomatología y ahí se evalúa.
y cuando, pues digamos que eso le da un poquito de tranquilidad al paciente y ya digamos se puede direccionar para que cuando vaya a su EPS ya de pronto vaya con un diagnóstico. Nosotros, digamos también, pues hay que hacer la cuña, ¿cierto? Ustedes me lo permiten. Digamos que dentro de la facultad cuando hay que hacer una biopsia, por ejemplo, al paciente, son costos asequibles. Pues sabemos que hay pacientes que no tienen las condiciones, pero si nosotros comparamos con el mercado, los costos que tenemos en la facultad vienen en un paquete. Entonces, incluyen el procedimiento quirúrgico y el estudio histopatológico. Entonces, yo ahí les puse solamente mi correo, pero también les puedo compartir mi número telefónico y si ustedes consideran que ese paciente lo veamos en la facultad, pues de esa manera lo podemos, digamos, agilizar un poquito en los diagnósticos para que cuando el paciente vaya a la EPS ya no tenga que hacer pues el odontólogo general, no tenga pues ya hasta el especialista, sino que ya vaya donde el especialista y ya ahí el equipo multidisciplinario de esa EPS donde lo envíen ya vaya, digamos, adelantado. Eso es pues lo que tenemos para ofrecer, pero incluso no sabemos qué nos va a pasar ahora con nuestro sistema de salud, pero nos podemos apoyar. La doctora Eliana Muñoz, excelente conferencia, doctora Leonor, y toda mi admiración. Doctora, ¿es posible que debamos hacer intervención en nuestra práctica docente hacia incrementar las competencias de los estudiantes de odontología en la toma de biopsias? En las actividades de simulación hemos detectado que los estudiantes reportan miedo a tomar una biopsia, y más en lengua. Creen que van a tener una hemorragia severa. Doctora Eliana, buenos días. Qué rico la pregunta y usted que es cirujana sabe más que yo de eso. Em, yo creo que ningún esfuerzo será en vano, ¿cierto? O sea, sabemos que a veces, em, si el ejercicio de nuestros odontólogos generales es en la ciudad, en la capital, pues como muchos, digamos, bueno, ahí está el especialista, pero los estudiantes o los profesionales que se van a lugares muy apartados, sí es importante darles como esa tranquilidad. Entonces yo sí creo que nosotros en las facultades les tenemos que dar esa seguridad, dar esa tranquilidad, pues digamos, hasta dónde, ¿cierto? Que ellos sepan hasta dónde son capaces, porque yo tenía un profe que me marcó, digamos, que decía, si usted sabe cómo manejar la complicación, haga la cirugía, ¿cierto? O haga el procedimiento. Entonces, yo creo que eso es importante porque en un país donde nosotros tenemos tantas limitaciones de acceso a los especialistas, sí es importante pues que se desarrollen esas habilidades. Ahora, yo sé que desde la parte, eh, más bien ya como en la parte de responsabilidad, probablemente si aquí hay algún colega que sea abogado, me va a decir cómo se le ocurre. Entonces, em, hay que equilibrar, pero esas competencias sí yo creo que hay que fortalecerlas porque tenemos que favorecer los diagnósticos tempranos. Voy a hacer un paréntesis en otra área de la medicina y lo voy a comentar porque nos lo dijo un experto en un curso que hicimos hace algún tiempo. En Colombia, el diagnóstico del cáncer de cervix es también muy tardío, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Las citologías y las colposcopias estaban solamente, digamos, para los ginecólogos. Em, entonces hubo una reflexión de un grupo de expertos donde decían, bueno, ¿qué necesitamos en este país? Los ginecólogos no se dan abasto, no van a ir a esos lugares tan apartados, entonces, ¿por qué no esos promotores de salud se entrenan
por esos mismos ginecólogos para que tomen unas muestras representativas y se puedan hacer los diagnósticos. Entonces, digamos, ya en Colombia hubo como un piloto, ¿cierto? En una región donde los ginecólogos entrenaron ese grupo de personas y ha habido muy buen resultado, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros lo podemos trasladar a nuestra área, ¿cierto? Entonces, dentro del proceso de formación profesional, pero también reentrenar. Valga la palabra, a los profesionales que están ahora en su ejercicio para que también se sientan tranquilos al hacer una biopsia que sea representativa para que los patólogos no les digamos muestra insuficiente, ¿cierto? Porque a veces la doctora Eliana habla del temor a la hemorragia, ¿cierto? Pero también a veces no se profundiza. Y entonces se hace una biopsia muy superficial, no vienen representados todos los tejidos que hay que mirar y entonces es muy frustrante, pues para el patólogo decirle al clínico que no vio nada y para el clínico decirle al paciente que no se pudo diagnosticar. Entonces, yo creo que sí hay un trabajo importante para nosotros y que sea motivo de un reencuentro con todos los profes del país. La doctora Jenny Córdoba nos pregunta, profe, la carencia de vitamina B, por ejemplo, se observa en la lengua específicamente cuando se ve lisa sin papilas prominentes. ¿Sabe de otro signo para detectar la falta de vitaminas, teniendo en cuenta que es factor de riesgo para que se produzcan lesiones bucales? La vitamina, ¿cuál nos dijo la doctora Jenny? La vitamina B. La vitamina B. Doctora Jenny, ¿cómo estás? Bueno, las vitaminas nosotros, digamos, entonces signos sobre todo pues cuando hay anemia, ¿cierto? La palidez, lo que dice la doctora de la lengua lisa, pero nosotros como odontólogos también podemos, acuérdense que cuando nosotros hacemos el interrogatorio, nosotros preguntamos por lo sistémico. Entonces nosotros a los pacientes les preguntamos por cansancio, por las uñas quebradizas, por la caída del cabello, ¿cierto? Que los pacientes a veces se extrañan de que estemos preguntando por otras partes del cuerpo, pero acuérdense que nosotros lo debemos hacer porque la boca pues está dentro de un sistema. Y también nosotros podemos solicitar exámenes de laboratorio. Ahora, gracias por la pregunta porque no solamente el grupo de la B, sino que también la D, o sea, la vitamina D, digamos, después de la pandemia, nosotros evidenciamos que hay una deficiencia generalizada en las mujeres en la edad pues de la menopausia y premenopausia pues tiene unas características importantes mantener esos niveles. En boca, digamos, no puedo, pero hay pistas de que es importante la vitamina D para muchas cosas, para la cicatrización. Entonces, es importante que empecemos a mandar esos exámenes, ¿cierto? No de rutina, pero sí a unos pacientes con unas características eh, que nos llamen la atención. La siguiente pregunta, bueno, también debemos considerar impactar a nuestros pacientes frente al autoexamen oral. Muchas gracias por De este espacio. acuerdo. Anota la doctora Eliana Muñoz. La doctora Daniela Zapato, doctora, de pronto algún estudio que refiera cuál es el porcentaje de que este tipo de lesiones en mucosa realicen infiltración ósea. Doctora Daniela, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta. Em, Depende, o sea, en porcentaje no te lo sé decir, pero depende de la ubicación, ¿cierto? Porque entonces si nosotros tenemos un carcinoma escamocelular en lengua, digamos que la invasión va a ser solamente pues a tejido blando y va a tener pues va a viajar más hacia las cadenas linfáticas, pero el cáncer oral
en encía está siendo cada vez más reportado. Entonces, gracias por la pregunta porque sí es importante, si hay periodoncistas dentro de nuestra sala, seguro que sí. A veces es importante tenerlo dentro de las posibilidades diagnósticas porque, claro, uno se va de lo más general dentro de los diagnósticos en gingiva, pero el cáncer hay que tenerlo ahí. El cáncer que más invade hueso es el carcinoma verrucoso. El escamo celular, digamos, tiene un proceso de invasión como un poquito más definido, pero en la medida en que ese tumor sea más agresivo, vaya necesitando más espacio, sí va causando erosión y lisis en los tejidos adyacentes, ¿cierto? Entonces, el cáncer, el carcinoma verrucoso que tiene una etiología y un comportamiento completamente diferente al cáncer escamocelular, digamos que fue como el que tratamos hoy, sí, sí causa alteración a nivel del hueso. Y también pues hay otros que digamos que vienen de otro lado y sí se alojan en el hueso. Entonces esa es pues como la situación. Gracias, doctora, por la pregunta. Por acá, doctora, le hacen una invitación. Podríamos tener esta charla en Ciudad Universitaria en torno a la conmemoración del Día Sin Humo de Tabaco. Pregunta el doctor Carlos Cano. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Claro que sí. Yo con mucho gusto voy por allá para que más personas se sensibilicen porque eso es lo que tenemos que unir esfuerzos para que cada vez el panorama sea más alentador. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. La doctora Valentina de la Roche, ¿se ha encontrado relación de los vapeadores con cirugía de pulmón? ¿Hay algún reporte o incidencia para la cirugía, perdón un segundo que se me fue la pregunta por acá, para la cirugía oral? Otra vez, otra vez. ¿Se ha encontrado relación de los vapeadores con la cirugía de pulmón? ¿Hay algún reporte o incidencia para la cirugía oral? Doctora, no te entiendo. Abre tu micrófono. ¿Cómo estás? Valentina, estás por ahí de pronto, que nos puedas hacer la pregunta porque la entiendo acá de esta forma. ¿Se ha encontrado relación de los vapeadores con cirugía de Sí, pulmón? pues de cáncer de pulmón que lo dijimos ahorita. Sí, hasta ahí. Cáncer, debe ser de cáncer de pulmón, no con cirugía porque escribe CX. Bueno, cáncer de pulmón. Sí, Hay, sí. con cáncer de pulmón, sí. ¿Hay algún reporte o incidencia para el cáncer oral? Pienso yo, no cirugía, sino cáncer. Ya dijimos que todavía no está confirmado, ¿cierto? Pero sí hay sospechas por el mecanismo pues que tiene, por los componentes que tiene y que lo que hay estudios que les que estaba comentando ahorita los están haciendo en saliva y observacionales en mucosa, un grupo de Brasil y un grupo de España. Pero tan pronto tenga yo algún reporte, te lo comparto de que haya ya cáncer oral. La doctora Fabia Lucía Yepes le da los agradecimientos por su excelente presentación. La doctora Doria Aristizábal, buen día, felicitaciones doctora Leonor. Más inquietud es dejar un plan estratégico de tamizaje periódico por edades desde las universidades como aporte preventivo. Es decir, tenemos ese conocimiento, ¿qué haremos ante ese conocimiento? Doctora Dolly, qué gusto saludarla. Usted más que nadie sabe que lo hemos planteado como cómo nos fortalecemos y cómo trascendemos, pero yo creo que vamos por buen camino. Acuérdese que como profes hemos también adelantado estudios, adelantamos un material, ¿cierto? Que dentro de una investigación que fue financiada por Colgate, donde hay un material educativo que no puedo decir cuándo estará liberado, eh, pero, pero yo creo que esa es la tarea, o sea,
seguir trabajando poquito a poquito y que lo que vamos haciendo quede bien arraigado, digamos, en nuestros interlocutores y en nuestros colegas para ir haciendo efecto, ¿cierto? Es largo el camino, pero yo creo que si vamos sumando, somos capaces. Gracias, doctora. De la doctora Natalia Maya, que nos acompaña desde Argentina. Buenos días, qué placer escucharte, Doc. Toda mi admiración siempre. Consulta. Acá en Argentina vemos que los pacientes con cáncer cada vez son más jóvenes, ya no solo más prevalente en adultos mayores. ¿En Colombia están viendo el mismo cambio? ¿A qué crees que se deba? Porque en su mayoría no son pacientes con factores de riesgo conocidos o uniformes. Abrazo grande. Gracias, Natalie, qué gusto. Sí, aquí también estamos teniendo pacientes más jóvenes. Acuérdate que se plantea esa teoría de que son factores etiológicos completamente diferentes. Se hablan de los estilos de vida, aunque también tenemos, pues los jóvenes son más conscientes de los estilos de vida saludable, pero también se ha hablado de que la alimentación tiene más preservantes y más químicos. Entonces, digamos que con toda certeza el factor etiológico no te lo puedo decir ahora, pero comparto que sigue siendo multifactorial y que bueno, los comportamientos también tienen algo que ver, porque el orofaríngeo que dijimos ahorita que estaba asociado con el papilomavirus es también ha incrementado. Entonces yo creo que bueno, es un trabajo que tenemos que hacer porque bueno, ahí me quedo, porque es multifactorial, hay que estar atentos a los grupos que están investigando sobre el tema, pero sí, aquí en Colombia también. La doctora Jenny Córdoba, profe, un gusto verla y escucharla. La doctora Ana María Castillo, qué importante es que todos los odontólogos presentes en esta charla sean conscientes y se informen de este tema tan importante como es el cáncer. Ojalá puedan enviar a nosotros los patólogos orales todas estas lesiones que luego de 15 días no sanan realmente, haciendo un diagnóstico a tiempo, lo cual salva vidas. Mi más grande admiración, doctora Leonor, gracias por tan importante conocimiento. Gracias, Ana María. La presentación, la doctora autorizó que se grabara. Esta presentación la próxima semana la editamos y la verán, la compartiremos directo por las páginas de las redes sociales de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia en la página web. Por acá una última pregunta. La doctora Lina María Berrío nos pregunta, buenos días, ¿en niños hay presencia de cáncer oral y qué tipo más frecuente? Doctora Lina, buenos días. Sí, en los niños el carcinoma escamocelular, digamos, no es el que más se presenta, pero en los pacientes pediátricos, lo que tiene que ver con los linfomas, lo que tiene que ver también con los que están relacionados con los odontogénicos, son los más frecuentes y algunos malignos que digamos es un grupo muy pequeño que tiene que ver, pues, digamos, con lo que está reportado en la literatura, ¿cierto? Que son mutaciones y que se expresan en los primeros años de vida. Entonces, carcinoma escamocelular no es el más frecuente en la población pediátrica, pero los linfomas sí es el grupo que se presenta. No quiero decir que no se pueda presentar algún carcinoma, solo que no es lo más común. Pero en los niños, digamos, aprovechando la pregunta de la doctora, hay que estar muy atentos, ¿cierto? Porque ellos tienen a ver, o sea, a veces no sea, simplemente la mamá le va a dar la comida, ellos no la reciben y no pensamos que puede ser que tengan alguna lesión. Entonces a ellos también hay que revisarles la boca
porque ellos, entonces muchas veces se introducen objetos, se pueden causar lesiones. Los papás muchas veces piensan que se trata de aftas y eso se vuelve una cadena, ¿cierto? Entonces le dan el enjuague, eso no se quita y como decía la doctora Ana María ahorita, es importante que una úlcera que no sana, entonces la revisemos pues desde el microscopio, ¿cierto? Y en los niños también pueden ser expresiones de condiciones sistémicas. Entonces, es importante eso. Un niño que no coma no es solamente porque no quiera comer, porque es muy caprichoso, sino porque en la boca puede haber algo que le puede estar doliendo y no le permite hacerlo. Bueno, no tengo más preguntas en este momento en el chat. Doctora Leonor, muchísimas gracias por esta excelente presentación y por darnos toda la respuesta de los asistentes, las cuales estuvieron demasiado interesantes. A todos les recordamos que la grabación será compartida la próxima semana en las redes sociales de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia y los esperamos en el segundo semestre, el 2 de agosto, con una nueva programación de cátedra abierta para el segundo semestre de este año. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A la doctora Leonor, muchísimas gracias por Muchas habernos gracias. compartido sus conocimientos en medio de su tiempo bastante reducido que sé que tienen en este momento, pero siempre nos sacan un espacio para podernos compartir esos conocimientos tan grandes que tienen. Muchas gracias, doctora Leonor, y a todos que A tengan un todos. excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias. Gracias, Jesús.